Abrí un correo de mi compañero y casi pierdo todo. De nuevo. Nunca creí en cosas como los viajes en el tiempo. Para mí, eran solo fantasías de películas. Hasta que recibí ese correo. Todo comenzó hace 3 semanas. Trabajo como técnico de mantenimiento en una universidad y ese día me tocaba revisar las conexiones del servidor principal del laboratorio de física. Era tarde, tipo 9 de la noche. Solo el profesor Ramírez y yo estábamos en el edificio. Él era un tipo raro, siempre murmurando fórmulas en voz baja y cargando con un cuaderno viejo, repleto de garabatos que parecían sacados de una película de conspiración. Cuando entré a la sala de servidores, noté que su computadora estaba encendida. No me pude resistir. Me acerqué y vi una ventana de correo abierta con un solo mensaje, sin asunto, enviado desde su propia cuenta. El remitente era él, pero fechado con la fecha del día siguiente. Me reí. Pensé que era un error del sistema. Pero lo abrí. El mensaje solo decía: a las 03 exactas, el experimento funcionará. No interfieras. No importa lo que veas o escuches. No entres al laboratorio 3. No cometas el mismo error que yo. Me quedé helado. Era una advertencia. ¿Una broma? ¿Un test psicológico de algún experimento de la U? No podía dejarlo pasar. Esperé hasta la medianoche. El edificio estaba en completo silencio, salvo por un leve zumbido proveniente del laboratorio 3. Me acerqué sin hacer ruido. Cuando el reloj marcó exactamente las 0:13, las luces del laboratorio parpadearon y vi algo a través de la rendija de la puerta, una silueta humana, de pie, en el centro de la sala, rodeada por anillos metálicos girando a toda velocidad. Luego, grité. No porque me asustara la figura en sí, sino porque esa figura era yo. Estaba ahí, frente a mí, inmóvil. Con mi misma ropa. Mi misma cicatriz en la ceja. Mis mismos ojos, pero había algo más. Algo, roto en su expresión. Como si acabara de regresar del infierno. Di un paso hacia la puerta, pero de pronto, todo estalló en un destello azul. La puerta se abrió sola con un chirrido. Una voz susurró mi nombre. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una camilla. No reconocía el lugar. No era un hospital, ni tampoco el laboratorio. Era una especie de bodega, fría, con las paredes de concreto sin terminar. La única luz venía de un fluorescente parpadeante en el techo. Intenté moverme, pero mis muñecas estaban atadas con una cinta de tela gruesa. No dolía, pero me contenía lo justo. Fue entonces cuando lo vi. Él. El otro yo. Vestía un abrigo negro, deshilachado en los bordes, con una mochila colgando de un solo hombro. Parecía, más viejo. No físicamente, pero sí emocionalmente. Había algo en sus ojos. Como si hubiera visto demasiado. Como si hubiese dejado algo atrás y se arrepintiera cada segundo por ello. Tranquilo, dijo con mi voz, pero más áspera. No estás loco. No todavía. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Me miró en silencio unos segundos antes de soltar una risa baja y amarga. Esa fue exactamente mi pregunta la primera vez que esto pasó. Me liberó lentamente, sin dejar de observarme como si esperara que hiciera algo impredecible. Me froté las muñecas y retrocedí hacia una de las paredes, sin quitarle la vista de encima. ¿Qué fue lo que vi en el laboratorio? Pregunté. Él suspiró. Se sentó en una caja de herramientas oxidada y abrió su mochila. Sacó un cuaderno, el mismo que el profesor Ramírez siempre llevaba. Pero este estaba lleno de marcas, notas, dibujos, números y fechas. Muchas fechas. Hace 8 meses, comenzó, el profesor Ramírez logró activar una brecha. No era un túnel en el tiempo como en las películas, no exactamente. Era más como una fisura. Un eco del tiempo que permitía viajar a través de versiones alternativas de nosotros mismos. Tragué saliva. ¿Versiones alternativas? Cada vez que alguien entra en la brecha, deja un rastro. Una versión de sí mismo que no regresa igual, continuó. El Ramírez que conociste, ya no es el original. Igual que yo. ¿Y tú qué eres entonces? Una advertencia. Nos miramos fijamente. Sentía un cosquilleo en el pecho, como si mi corazón supiera algo que mi mente aún no podía entender. El otro yo continuó.
Al parecer, tú y yo estamos atrapados en un ciclo. Uno que se repite. Siempre llegamos a este momento. Siempre vemos lo mismo. Siempre abrimos ese maldito correo. Y siempre cometemos el error. ¿Qué error? Entrar. Mirar. Intentar entender. Creer que podemos controlarlo. Que podemos cambiar algo. Abrió una página del cuaderno y me la mostró. Era una hoja cubierta de fechas, pero todas tenían una misma hora escrita al lado, 013. Al pie, había una sola palabra subrayada, constante. ¿Qué significa esto? Pregunté, tocando la hoja con los dedos. Que hay algo en ese momento, en ese minuto exacto, que no cambia, sin importar cuántas veces lo intentemos. Lo llaman el punto fijo. Empecé a sentir que algo no encajaba. ¿Cómo podía él saber tanto? ¿Cómo podía estar tan seguro? ¿Qué hiciste tú? ¿Por qué volviste? Su mirada se volvió aún más oscura. Perdí a alguien. A ella. ¿Ella? ¿Quién? Sacó una fotografía de la mochila. Era una mujer joven, de cabello oscuro, sonrisa brillante. Y yo estaba a su lado. En otra línea del tiempo. Otra versión de mí. Ella murió por mi culpa. Pensé que si lo repetía todo, si lo volvía a intentar, si corregía cada error, podría salvarla. Pero cada vez que regreso, solo lo arruino más. Mi estómago se revolvió. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Esta vez es distinta, dijo en voz baja, como si intentara convencerse más a sí mismo que a mí. Porque tú estás aquí. Porque puede que tú todavía no hayas tomado la decisión equivocada. Hubo un sonido seco, como un interruptor eléctrico. Las luces parpadearon una vez más. El otro yo se levantó bruscamente, miró su reloj, y sus ojos se agrandaron. No puede ser. Ya son las 0:11. No estamos listos. No debía pasar tan pronto. ¿Qué cosa? El desdoblamiento. Antes de que pudiera preguntar más, un estruendo sacudió la estructura. El aire se volvió espeso, vibrante. La pared más lejana se empezó a agrietar, pero desde adentro, como si algo quisiera salir. El otro yo me lanzó el cuaderno. Si no vuelvo, tú debes continuar. Tienes que encontrar a la versión de Ramírez que aún recuerda. Está en algún punto del año 2021. La línea aún no está completamente corrompida. La pared estalló. Un haz de luz blanca se coló por la grieta y comenzó a tragarse todo a su paso. El suelo temblaba. El otro yo me empujó hacia una trampilla en el suelo. Corre. No mires atrás. Pero lo hice. Miré. Y en esa fracción de segundo, vi algo imposible. Era una tercera versión de mí mismo. Y tenía los ojos completamente negros. Caí a través de la trampilla sin saber a dónde llevaba. Solo sabía que huía de algo que no podía comprender. Rodé por un túnel angosto, oscuro, metálico, y, de pronto, todo desapareció. La sensación era la de flotar en agua, pero no podía respirar. Ni moverme. Solo ver imágenes difusas pasando frente a mis ojos, como si estuviera dentro de una memoria vieja, desenfocada. Voces que no reconocía. Lugares que no había pisado jamás. Personas que me hablaban como si me conocieran. Y después, silencio. Desperté en plena calle. Llovía. Estaba empapado, tirado en la vereda frente a una tienda cerrada. La ciudad estaba vacía, sin autos ni gente. Como si el mundo hubiera hecho una pausa para que yo lo notara. Me levanté temblando. No tenía celular, ni documentos, ni siquiera la mochila. Solo el cuaderno del otro yo, que aún sostenía entre mis brazos como si fuese mi única ancla. Me refugié bajo un toldo, abrí una página cualquiera y entonces lo vi. Fecha de destino, 12 de mayo, 2021, ubicación, Monteclaro. Lo escribió él. Con su letra. Como si hubiera sabido que terminaría allí. Pero había algo más, al lado de la fecha, dibujada con tinta roja, una figura humana con un ojo en la frente. Y una palabra, el intermediario. Comencé a caminar sin rumbo hasta que un bus se detuvo junto a mí. Las puertas se abrieron solas. ¿Monteclaro? Pregunté, sin esperanzas. El chofer, un hombre mayor de mirada vidriosa, asintió sin hablar. Subí. No había más pasajeros.
Solo un asiento libre en la última fila, con un periódico viejo encima. Lo tomé por curiosidad. 12 de mayo, 2021. No podía ser. Había llegado. De alguna forma, el salto me había llevado exactamente al año indicado. En Monteclaro todo parecía detenido. Las tiendas estaban abiertas, pero vacías. Los relojes de la plaza no marcaban la hora. Vi una pareja besándose, congelada en el tiempo. Como si alguien hubiese presionado pausa en una película. No entendía qué estaba ocurriendo. Hasta que encontré a Ramírez. No era el profesor que recordaba. Era más joven, más activo. Llevaba una bicicleta y hablaba con una niña pequeña frente a una heladería. Me acerqué con cautela. ¿Profesor Ramírez? Me miró confundido. Lo siento, ¿nos conocemos? Soy un estudiante. De una versión futura suya. Necesito hablar con usted. Es urgente. Él frunció el ceño. Me apartó con suavidad y me pidió que lo siguiera. Cruzamos un callejón, subimos por una escalera oxidada y entramos a una pequeña oficina. Cerró la puerta con llave y se giró hacia mí. ¿Qué sabes del punto fijo? Se lo conté todo. El correo. El otro yo. El colapso. La figura con ojos negros. El cuaderno. Cada detalle. Ramírez me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, se sentó frente a mí. Entonces ocurrió, murmuró. Fallé otra vez. ¿Usted sabía? No todo. Solo fragmentos. Ecos que llegaban a través de la brecha. He recibido mensajes en sueños, en notas que aparecen sin explicación, incluso, una vez, vi a una versión de mí mismo clavarse una aguja en el pecho para recalibrar su línea. Fue una advertencia. Pero no entendía tiempo. Me mostró una caja fuerte empotrada en la pared. Introdujo una combinación y extrajo un objeto envuelto en tela negra. Al abrirlo, reveló una esfera de cristal flotando dentro de un anillo metálico. Esto es el núcleo de la brecha. Lo que permite los saltos. Pero también es lo que la rompe si se activa sin estabilidad emocional. Por eso los que regresan, vuelven diferentes. Como él. Como yo. Asintió. Y como ese otro tú, el del ojo negro. ¿Qué es? Ramírez dudó. Luego dijo. Una manifestación de los errores que no podemos corregir. De nuestras decisiones que no se pueden deshacer. Las llamamos residuos. Son como parásitos temporales. A veces toman forma. A veces toman cuerpo. Me quedé en silencio. ¿Y ahora qué hago? Ramírez se levantó, caminó hacia una estantería y sacó un sobre cerrado. Debes ir al Instituto de Ciencia Cuántica en la línea 2031. Esa línea aún no ha sido alterada por completo. Hay una mujer allá. Se llama Evelyn. Ella puede ayudar. ¿Evelyn? Repetí. El nombre me sonaba. Sí. Tú la conociste, o mejor dicho, otra versión de ti lo hizo. Y la perdiste. Mi pecho se contrajo. Era ella. La mujer de la foto. Antes de que pudiera procesarlo, un grito agudo rompió el aire. Un sonido desgarrador, no humano. Las luces parpadearon. La esfera comenzó a girar violentamente dentro de su contenedor. Ramírez corrió a tomarla, pero fue tarde. El residuo había llegado. Una sombra se deslizó por debajo de la puerta. Luego por las paredes. Oscura, líquida, viva. Cuando tomó forma frente a nosotros, reconocí su rostro. Era el mío. Pero distorsionado. Con el rostro alargado. Sonriendo de forma torcida. Y esos ojos, completamente negros, como agujeros que absorbían todo. El residuo habló con mi voz. Vas a intentar de nuevo. Como siempre. Pero ya es tarde. Tú ya la perdiste. Y antes de que pudiera responder, se lanzó hacia mí. El residuo se abalanzó sobre mí. No pude moverme. Fue como si mi cuerpo reconociera aquella cosa y decidiera no luchar. Sentí su peso, su odio, su vacío, como si toda mi culpa se me echara encima de golpe. No tenía boca, pero escuché mi voz, o lo que quedaba de ella, dentro de mi cabeza. Ella murió por ti. Y tú seguirás repitiéndolo.
Ramírez gritó mi nombre y lanzó una descarga desde un pequeño dispositivo que sostenía como una pistola casera. La criatura gritó sin voz, retrocediendo con un chillido que me desgarró los tímpanos. Aproveché y me arrastré hasta la esfera, que temblaba violentamente dentro de su soporte. «Tómalas», gritó Ramírez, lanzándome 2 cápsulas metálicas. «Son coordenadas estabilizadoras. Programa 2031 y corre». No sabía cómo hacerlo, pero mi cuerpo actuó como si ya lo hubiera hecho antes. Coloqué la primera cápsula en la ranura de la base de la esfera, que proyectó una imagen, una ciudad futurista, con torres suspendidas en el aire y luces flotantes. La fecha, 14 de abril, 2031. Mientras la criatura se reagrupaba en las sombras, Ramírez se interpuso entre nosotros. «No lo permitas», gritó. «Rómpelo todo si es necesario. No dejes que el ciclo siga». Y antes de que pudiera hacer nada más, él empujó la esfera conmigo adentro. La brecha se abrió. No fue como caer, ni como flotar. Fue como desaparecer y recordarlo todo a la vez. Todas las versiones de mí. Todos mis errores. Todas las veces que fallé. La niña que salvé en una línea. El incendio que causé en otra. Evelyn, muriendo en mis brazos, una y otra vez. Y luego, la llegada. Desperté en un andén flotante, bajo un cielo de color violeta. Edificios suspendidos se alzaban sobre columnas de energía. Las personas llevaban trajes ajustados, auriculares implantados, ojos brillantes. Algunos me miraban como si no perteneciera. Tenían razón. No pertenecía allí. Un cartel suspendido sobre el andén decía: «Bienvenido a Ciudad Prisma, sector científico, Instituto Cuántico Evelyn Mora». Mi pecho se paralizó. No solo ella estaba viva en esta línea. Era importante. Corrí. Atravesé escáneres, empujé puertas que no reconocía. Hasta que vi una fotografía digital proyectada en una pared de cristal, Evelyn, unos años mayor, pero igual de hermosa, rodeada por estudiantes. Un texto la nombraba como jefa de investigación temporal. Entré al edificio con el cuaderno en la mano como si fuera un pase especial. Un hombre con implantes me detuvo, pero al ver el símbolo en la tapa del cuaderno, me dejó pasar sin una palabra. Subí por ascensores sin botones, guiados por comandos mentales. Al llegar al piso superior, una puerta se abrió sola. Allí estaba ella. Evelyn. Estaba de espaldas, mirando un mapa tridimensional de líneas temporales. Miles de hilos flotando en el aire, algunos entrelazados, otros desgarrados. Me escuchó entrar y giró lentamente. «Sabía que vendrías», dijo sin sorpresa. «Ya lo habías hecho antes». Mi garganta se cerró. Era ella. No una copia. No un sueño. ¿Tú me recuerdas? A veces. En los desdoblamientos, en las simulaciones. Pero tú no eres la versión de ti que amé. Eres otra. Más joven. Más rota. Tragué saliva. No sabía qué decir. Entonces, le tendí el cuaderno. «Necesito tu ayuda. El ciclo, no puedo romperlo solo. Hay una criatura. Un residuo. Me está siguiendo. Me está absorbiendo». Ella asintió. «Sí. El residuo no es solo un parásito. Es una suma. Una acumulación de todas tus versiones fallidas. Cada vez que saltas sin cerrar un ciclo, dejas una parte de ti atrás. Él las recoge. Las devora. ¿Y tú sabes cómo detenerlo?» Evelyn caminó hacia un panel digital. Lo activó con su voz. «Podríamos sellar la línea original. Desconectarla del multieje. Pero eso significaría destruir todo lo que ocurrió en ella. Todas las vidas, todas las decisiones. También significaría perderme a mí. A todas mis versiones». Me senté. El mundo giraba. El residuo me estaba empujando hacia un abismo sin salida. Evelyn me miró con ternura. «O hay otra opción», añadió. «Puedes enfrentarlo directamente. Entrar en la línea raíz y cortarlo desde dentro». Pero nadie ha vuelto jamás de un enfrentamiento con su propia sombra. ¿La línea raíz? La primera. Donde comenzó todo. Donde tú tomaste la decisión que te llevó a abrir el correo por primera vez. Donde yo, morí. Me dolía respirar.
Miré sus ojos, y supe que no había elección sin pérdida. Entonces iré, dije al fin. No por mí. Por ti. Por todos los que perdimos. Evelyn se acercó y me abrazó. Fue como un ancla. Por un segundo, el ruido se detuvo. El dolor se calmó. Hay algo que debes saber antes de irte, susurró. El residuo no es solo una acumulación de errores. Es un reflejo de tu deseo de arreglar lo que no puedes aceptar. No intentes ganar. Solo acéptalo. Me separé de ella con lágrimas en los ojos. Activamos el núcleo juntos, y Evelyn escribió las coordenadas a mano, línea 0, punto de ruptura, 013. Mientras la brecha se abría, ella colocó algo en mi bolsillo. Por si vuelves. O por si no lo haces. Y así, salté. El último salto fue diferente. No hubo imágenes. No hubo ecos. Solo una oscuridad absoluta. El silencio de un mundo sin tiempo. Y entonces, la luz. Estaba de vuelta. Frente al laboratorio 3. En la universidad. Mismo pasillo. Mismo reloj, 12 minutos y 43 segundos. Caminé hacia la puerta. La brecha ya estaba encendida adentro. El zumbido metálico llenaba el aire. Vi mi reflejo en el vidrio, pálido, cansado, decidido. Sabía que él me esperaba adentro. El residuo. Mi yo más oscuro. Y esta vez, no correría. 013. La puerta del laboratorio se abrió sola, como si ya me hubiera estado esperando. Adentro, la máquina zumbaba con una energía que vibraba en mis huesos. Los anillos giraban a una velocidad imposible, y la luz azul formaba un vórtice en el centro. Allí estaba él. El residuo. Mi reflejo más oscuro. Pero esta vez, no era solo una figura borrosa. Tenía cuerpo. Rostro. Voz. Vestía igual que yo el día que abrí ese primer correo. Mis gestos. Mis ojos. Pero sin alma. Llegaste tarde, dijo, con una sonrisa rota. Como siempre. No esta vez, respondí. Caminé hacia él. No tenía plan. Solo el cuaderno en el bolsillo, y el objeto que Evelyn me dejó antes del salto. Lo saqué sin mirarlo. Era una fotografía, ella y yo, en una línea en la que la había salvado. Estábamos riendo. Felices. Algo que jamás recordé haber vivido, pero que ahora parecía real. Esto no tiene por qué continuar, le dije. Podemos cerrar esto. El residuo caminó en círculo. Mis pasos, pero más pesados. Más gastados. Su voz era como la mía, mezclada con todas las otras versiones de mí que alguna vez lo intentaron y fallaron. ¿Cerrar qué? ¿El dolor? ¿La culpa? ¿La idea de que si hubiera sido más rápido, más listo, más valiente, ella viviría? No quieres cerrar eso. Lo necesitas. Me temblaron las manos. No soy tú. No. ¿Y qué haces aquí entonces? ¿Otra vez queriendo salvarla? ¿Otra vez pensando que puedes corregir el error? Tú eres yo. Solo que todavía te crees el héroe. Me lancé sobre él. No por rabia. Por miedo. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Nos estrellamos contra el suelo. Luchamos como si ambos supiéramos cada movimiento del otro, porque ambos éramos uno solo. Cada golpe era familiar. Cada grito, idéntico. Como pelear con tu sombra. Imposible ganarle. Imposible huir. Pero entonces, lo entendí. No tenía que ganarle. Tenía que aceptarlo. Me detuve. Dejé de golpear. Bajé los brazos. Cerré los ojos. Tienes razón. Fallé. La perdí. No una vez, sino cientos. No soy un héroe. Solo un tipo intentando arreglar algo que está roto. El residuo me detuvo. Me miró. Por primera vez, ya no parecía enojado. Solo triste. Entonces, ¿por qué sigues? Porque si alguien puede salir de esto con algo de esperanza, aunque sea otra versión de mí, habrá valido la pena. Saqué la foto. La miré. La coloqué en el centro de la sala, justo donde la máquina creaba el vórtice. La luz azul se tornó dorada. No quiero borrar nada. Ni a ti.
ni a lo que fuimos. Pero alguien tiene que avanzar. El residuo me miró en silencio. Luego, sonrió. Una sonrisa auténtica. Y caminó hacia la foto. Se agachó. La tocó. Y se desvaneció en luz. La máquina dejó de girar. El silencio fue total. Días después, desperté en una habitación blanca. No hospitalaria. Más bien, neutra. Había una pantalla flotando frente a mí. Proyectaba noticias. Inauguración de la nueva Fundación Evelyn Mora para la estabilidad temporal. Mi corazón se detuvo un segundo. Corrí afuera. Era otra línea. Todo era distinto. Moderno, pero no como en 2031. Esta línea era más cercana. Más real. Fui al archivo de personas. Busqué su nombre. Viva. Científica. Fundadora. Nunca murió. No supe si fue por lo que hice. O por lo que dejé de hacer. Pero el ciclo se había roto. Y yo, por fin era libre. Volví al edificio de la universidad. El laboratorio 3 ya no existía. Ahora era una sala de estudio común. Un joven pasaba por ahí, con una mochila idéntica a la mía. «Hey», le dije, acercándome. «Sí. Si alguna vez recibes un correo sin asunto, con la fecha de mañana, no lo abras». Me miró, confundido. «Oka, ¿por? Confía en mí». Me alejé, sonriendo. Esa noche, en mi departamento, saqué el cuaderno. Había una nueva nota escrita en una página que estaba en blanco antes. Versión 37, ciclo finalizado. Nivel de estabilidad, óptimo. Evelyn, viva. Tú, libre. Fin. Y debajo, escrita con otra letra. Gracias por no rendirte. Cerré el cuaderno. Por primera vez, no sentí la necesidad de volver atrás.